Entonces empezamos con la hermana Saray con sus oraciones. Ok, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, Señor Todopoderoso, Señor. Gracias, Padre, porque tú cada día, Señor, tú nos proteges, Señor, nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Tú nos llevas de la mano, Señor. Tú sanas cada una de nuestras dolencias, Señor, todas nuestras enfermedades, Señor, tú te las llevaste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque tú siempre estás ahí, Señor, para darnos esa mano de aliento, Señor, esa esperanza, Señor, que tenemos cada día en ti, Señor. Gracias porque tú eres con nosotros. Gracias, Señor, por el tiempo también, Señor, que muchas veces nos quejamos del tiempo, si es frío, si es caliente. Pero gracias porque tú nos das todas las estaciones, Padre, para que podamos disfrutar, Señor, de todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Te pido, Señor, muy especialmente en esta noche por nuestro hermano pastor, Señor, para que tú lo bendigas grandemente, Señor. Mira a él y su esposa, nuestra hermana Aida, gracias porque ellos te sirven, ellos te aman, Señor. Ellos se mantienen siempre buscando de ti. Gracias por el ministerio tan precioso que ellos tienen, Señor. Síguelos usando en nuestro medio, Señor. Síguelos bendiciendo, síguelos cuidando a ellos y a cada uno de los miembros de su familia, Señor. Mira, también en esta noche yo te estoy pidiendo por aquellas personas que estén enfermas, Señor, que tú las sanes, Señor. Mira, aquellas personas que están padeciendo, Señor, del COVID, Padre, que tú te llegues a ellos, Señor. Mira, cada uno de nuestros familiares, Señor, que tú los curas. Mira, sigo pidiendo por la familia de Kevin, Señor, para que tú los sigas cuidando, su hermana, su cuñado, Señor, gracias porque ellos se están recuperando. Te pido también por Mirta Frías y su hermana Judith, que también sabemos que ella está en el hospital, que tú pases tu mano sanadora sobre ella, que tú la sigas levantando, fortaleciendo, Señor, para ti no hay nada imposible. Mira a la señora Alicia, la mamá de Alfredo, te pido, Señor, que tú también a ella, ay, Señor, mira que sabemos que ella regresó, Señor, al hospital, Padre. Te pido que tú la sigas sanando, Señor, completamente, Señor, para que sus familiares puedan disfrutar, estar con ella, Señor. Sabemos que tú tienes todo en tus manos, Padre. Tú eres el que das la salud, tú eres el médico por excelencia. Te la ponemos en tus manos para que ella prontamente pueda estar recuperada y estar con sus familiares. Te pido también esta noche por la clase de las damas, de la reunión de las damas Dorcas, Señor. Mira estos planes tan preciosos que tenemos para el sábado 19, Padre. Permite que cada una de las hermanas puedan participar, se puedan gozar, puedan estar en armonía. Mira todos los planes que tenemos. Te pido también por la reunión que tenemos del concilio, Señor, para el día sábado también, para que tú pongas en nuestras mentes la sabiduría, Señor, para poder hacer sabias decisiones. Mira, también te pido por el estudio bíblico, por la prédica del día domingo, que todo esté en tus manos, Señor, para que tú pongas el sello de tu aprobación en todo lo que se va a hacer ahí. También te pido por las personas mayores, aquellas que están sufriendo con nuestra dolencia, con nuestra hermanita Alba, Señor, gracias por ella, síguela cuidando, síguela protegiendo. Mira cada una de las hermanas mayores, Señor, que viven solas, Padre, que tú seas su compañía, su pronto auxilio, que tú estés siempre con ellas, Señor, en todo momento. Te pido también esta noche, muy especialmente tenemos este estudio bíblico, Señor, para nuestro hermano Miguel Ángel Vázquez, para que tú lo uses de una manera especial, para que nosotros podamos aprender de tu palabra. Y todo eso te lo pido. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Amén. Soy un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios. Mortal paz en la tierra, canta la celeste. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz en los cielos.
Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús. Entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Con los cielos alabemos al eterno Rey, cantemos a Jesús que es nuestro bien. Con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Muy bien. Entonces el hermano Miguel con nosotros. Mis hermanos, buenas noches. Gracias por atender un día más, un miércoles más de los estudios que estamos haciendo del libro de Mateo. Para mí ha sido de tremenda bendición estar con ustedes todo este año, desde el principio casi del año hasta continuamos ya hacia el final y estamos yendo en las Sagradas Escrituras, en lo que me asignó el pastor, con gran humildad y mucha gracia. Continúo en este ministerio que ustedes me han dado. Quiero presentarles a un hermano colombiano. Su nombre es César Montoya. Estoy nervioso. Él viene de Colombia, viene desde allá a hacer un ministerio. Él es pastor de los jóvenes en la iglesia donde está, y también es pastor de enseñanza bíblica. Y bueno, le voy a dejar que él se presente un ratito nada más para que diga hola, porque yo sé que ahí hay muchos patriotas de él. Hola, cordial saludo. Solamente vemos un poquito de cara. Ahora sí. Muy bien. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, bendiciones. Gracias por recibirme. Gracias, hermano Miguel, por su hospitalidad y su generosidad. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es César Montoya. Yo soy casado hace ya aproximadamente 14 años. Mi familia está conformada entonces por mi esposa y nuestros dos hijos. Valentina ya tiene 12 años, nuestra hija mayor, y nuestro hijo menor, Juan José, tiene 8 años. Sigo al Señor en el ministerio desde que era muy joven y actualmente represento un ministerio que se llama la Liga Bíblica, y el proceso o la práctica del desarrollo de este ministerio es proveer dos cosas a la iglesia: materiales bíblicos y entrenamientos con el propósito de evangelizar y sembrar nuevas iglesias. Es un gusto para mí estar con ustedes en esta noche y reciban un cordial saludo. El gusto es nuestro. Gracias. Gracias.
Quería presentarlo porque, como dije, hay bastantes colombianos allá, así que vamos a introducir a un compatriota. Lo tengo aquí hospedado en mi casa por más o menos casi todo el mes de diciembre, mientras está haciendo su ministerio por aquí en las iglesias alrededores. Pues les pido que simplemente lo mantengan en oración para que su ministerio durante su estadía aquí sea fructífero, que pueda regalar la gran mayoría de Biblias a la gran mayoría de personas que pueda hacerlo, y que, bueno, ¿no?, lo tengamos siempre presente. Entonces, continuamos en el libro de Mateo. Vamos a empezar el capítulo 12. Que por favor alguien vaya buscando también Marcos, capítulo 2, del 23 al 28, y alguien que busque por favor Lucas, capítulo 6, del 1 al 5. Yo voy a empezar leyendo el Mateo, los versículos que vamos a cubrir hoy, del 1 al 8, y que alguien ahí por favor lea Lucas, y al final que alguien lea Marcos. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Y si son sin culpa, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Palabra de Dios. Que por favor alguien lea Lucas del 1 al 6, del 1 al 5. Ok, yo lo tengo. Un minuto, ok. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con la mano. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: Ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Gracias, mi hermana Saray. ¿Quién tiene Marcos? Yo lo tengo. Dice la palabra de Dios así. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Gracias, mi hermano. Ahí hay un versículo bien poderoso que vamos a estudiar bastante fuerte. Y
Como pueden ver, 3 versiones hablan exactamente lo mismo. Habla de la confrontación que tuvo Jesús con los fariseos y su respuesta perfecta a lo que estaba ocurriendo. Voy a empezar con algunas preguntas fuertes y quisiera que ustedes me dieran su propia contestación. ¿Okay? Nuestros hermanos, los adventistas, no se reúnen los domingos, se reúnen los sábados. Ellos indican de que hay una razón muy grande por lo que hacen esto. Quisiera saber cuántos de ustedes qué podrían opinar al respecto y por qué nosotros, en lugar de guardar el sábado, guardamos el domingo. Bueno. ¿Comentarios? Hermano, los adventistas, ellos se reúnen los sábados porque ellos todavía ellos estudian el Antiguo Testamento. Nosotros ya estamos estudiando, nosotros estudiamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo es lo que habla de Jesucristo, la profecía, y el Nuevo Testamento todo lo que sucedió, ¿verdad? Y lo que seguirá sucediendo. Entonces ellos todavía están con el Antiguo Testamento, con las leyes, con todo eso, y por eso ellos se reúnen el sábado. Nosotros, ¿por qué nos reunimos el domingo? Porque ese fue el día que resucitó el Señor y nosotros celebramos ese día, la celebración de vida, así como nosotros la titulamos los domingos. Una celebración de vida es la que nosotros hacemos cada domingo para agradecerle al Señor por todas sus maravillas y para aprender cada vez más de su palabra. Gracias, Mireya. Muy educativo. ¿Algunos de ustedes tienen alguna objeción? Porque lo he escuchado de varios hermanos adventistas que dicen que nosotros, los que no guardamos el sábado, estamos rompiendo y desobedeciendo a Dios. ¿Qué opinan ustedes de eso? Buenas noches, primero que todo. ¡Qué bueno verte! Sí, los que todavía siguen bajo la ley mosaica, sí, siguen guardando el sábado. Pero la palabra, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, fue claro. Él es el Señor del sábado, del domingo y de cualquier día. O sea, nosotros no estamos ahogando la ley. Nosotros estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la ley no, Él no la vino a abolir, pero Él sí vino a cambiarlo. Él vino a decirte que si tú hacías un milagro en sábado, no estabas contra la ley. Eras un hipócrita, igualmente. Correcto. Vemos que el Señor Jesucristo cuando Él llegó, ¿qué encontró en su pueblo? Encontró una religiosidad. Muchas gracias, Kevin. Muy buena tu input. Encuentra una religiosidad en el mismo Israel. Todo lo que se le había dado de pura gracia y misericordia al pueblo de Israel, lo convirtió en una religiosidad. Y encuentra solamente a aquellos que les gusta nada más que apuntar el dedo y decir, no debes estar haciendo esto, no puedes hacer esto, como le pasó varias veces. Y esto lo vimos ya en los capítulos anteriores, cuando Jesús sana a alguien en el templo. Los fariseos, en vez de estar contentos por el hombre que ha sido sanado, le dicen, ¿quién hizo trabajo en el día de reposo? Día de reposo. Es ilícito lo que han hecho, pero si le acaba de volver la salud al hombre, pero no podían ver más allá. ¿Okay? Y vemos que también, si nos ponemos a pensar, ¿okay? Y vemos en las cartas, por ejemplo, los Gálatas, la carta que fue escrita a los Gálatas, ¿qué fue de lo que Pablo estuvo peleando tanto con los Gálatas? Y no solamente con los Gálatas, sino con la gran mayoría. ¿Cuál era el gran problema que Pablo tenía que enfrentar cuando los gentiles se convertían a Cristo? Tenían que circuncidar. Correcto. Era una obligación. Exacto. Para ellos que tenían que circuncidarse. Exacto. Y Pablo estaba en contra de que ellos se circuncidaran porque era algo muy grande para ellos y no eran judíos. ¿Okay? Y les
había esta religiosidad de que si ya conocías a Cristo, aún así eran judíos, eran cristianos, eran discípulos de Cristo, obligaban a todos los gentiles que se habían convertido a que sean circuncidados o que sigan la ley, poniéndose en grandes problemas. Entonces tuvimos el gran discusión que hubo y el primer concilio en la iglesia cristiana que ocurrió en el concilio de Jerusalén. Y en el concilio de Jerusalén se determinó que los gentiles no tenían que circuncidarse. Una cosita, perdón, Miguel Ángel. Estoy acordándome de un versículo, no sé en qué parte fue, si en Hechos, creo que fue en Hechos. Que cuando le dijeron de los judíos, cuando se estaban convirtiendo los gentiles al camino del Señor, le dijeron a Pablo que porque ellos no se circuncidaban. Y en una de esas, Pablo dejó que se circuncidaran los gentiles. No sé en qué parte, no sé si tú recuerdas. No, fueron a muy pocos, simplemente para que lo fastidien, pero era algo demasiado fuerte y él no estaba realmente de acuerdo. Al único gentil, y podríamos decir que es medio gentil, quien Pablo se circuncidó fue a Timoteo. Y lo hizo simplemente para que sus hermanos judíos, que eran cristianos también, dejaran de quejarse, ¿ok? Porque tenía mucho amor a Timoteo y le vio el futuro y que había en Timoteo. Pudo ver el futuro que iba a poder hacer Timoteo. Y Timoteo se convirtió básicamente como un hijo de Pablo. Entonces, pero sabíamos que era medio griego y su madre era judía. La madre era judía, ¿verdad? La madre era judía, entonces lo circuncidaron, pero el padre era griego. Y vimos y podemos ver en las cartas de Timoteo cómo expresa su amor Pablo a él y cómo lo instruye con todas las doctrinas que alguien que está realmente en el llamado de llevar a las riendas de alguna iglesia o de algún ministerio es las cosas en que él debe hacer. Le dejó muy buenas instrucciones y estas cartas, por supuesto, las escribió desde su cárcel en Roma y antes de morir. Pablo indica todas estas cosas y pelea mucho con los judíos diciéndole que esto de la circuncisión no debe ocurrir. Había una gran controversia. Ok, ¿a dónde quiero llegar? Vamos de regreso a esto, a los versículos que hemos leído. Ok, y vemos... voy a sacar pedazos de Mateo, voy a leer Mateo, pero voy a sacar pedazos de los otros que hemos leído. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Okay? Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Si vemos en Lucas, dice, aconteció que un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, los discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Es simplemente, en Mateo dice que tuvieron hambre, pues recogían las espigas, las sobaban así, sacaban el grano y el grano se lo comían. ¿Okay? Esa era la forma en cómo podían comer. ¿Okay? Y los fariseos que estaban por todas partes, porque eran como la policía religiosa, estaban por todas partes, encargándose de que el día sábado se cumpla bajo la ley, que no es lícito. Y si alguien rompía esa ley, se le iba a acusar con el sacerdote y el sacerdote tomaba las armas a poder, como diríamos. Y darle de palazos a la gente. Encontramos casi lo mismo en estos días en personas que son los legalistas. El legalista constantemente va a estar dándonos con el libro en la cabeza, cuando eso no debe ser. Porque vamos a leer aquí una parte del Señor que dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y eso lo vamos a leer en Oseas, si alguien puede ir buscando Oseas capítulo 6. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Me pregunto yo,
el día sábado estaba prohibido comer. No, no estaba prohibido comer. Estaba prohibido cocinar porque era trabajo. Entonces las familias preparaban sus comidas para el día sábado y comer el sábado lo que ya se había preparado el día anterior. ¿Ok? Pero aquí están en un ministerio, están por todas partes. Vemos en el capítulo anterior de dónde estaban caminando, por dónde iban, y el encuentro con más fariseos, etcétera, etcétera. Están en ministerio, entonces tenían hambre y simplemente empezaron a comer. ¿Ok? Viendo los fariseos, le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito para hacer el día de reposo. Aquí es equivalente el sábado. Pero él les dijo, ¿quién se acuerda de la historia cuando David estaba en batalla y entró al templo y tomó los panes de la propiciación, que eran panes sagrados, que se habían simplemente dado ahí, que tenían que ser cambiados todos los días, ¿verdad? Siempre había pan fresco ahí, tenían que poner pan fresco. Los levitas mantenían ese pan fresco para el día de la propiciación, para hacer las celebraciones del tabernáculo. Entonces, David y sus soldados estaban en batalla. ¿Okay? Si alguien me puede ayudar, ¿dónde está eso en la Biblia, hermano? Si puedes hacer eso, ¿ok? Y nos das la referencia para que mis hermanos la lean cuando tengan tiempo. Llega cansado, con hambre, y entra al templo, y ahí estando el sacerdote, como dice Marcos, ¿ok? Estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, Abiatar. Y Abiatar no tuvo ningún problema de que ellos cogieran el pan y comieran. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vio Abiatar, el sumo sacerdote del templo en ese tiempo? De los que venían con hambre, cansados de venir de la batalla. ¿Por qué Abiatar dijo, no pueden coger esos panes? Porque no les es lícito. Me imagino que reconoció que venían con hambre y habían luchado por algo, una causa, ¿no? Una causa justa. Necesitaban alimentarse para poder seguir adelante. David venía de pelear algo duro. ¿Dónde está eso, hermano? ¿En Samuel? En el libro de Samuel, capítulo 21. Primera de Samuel, capítulo 21, encuentran esta historia. ¿Ok? Lo leen más tarde, cuando tengan una oportunidad, para que vean exactamente lo que ocurrió. Pero si se dan cuenta, el sumo sacerdote no tuvo problemas de darle de comer a pesar de que no les era lícito tocar esos panes. ¿Qué tuvo más el sumo sacerdote hacia David y sus soldados? ¿Misericordia? Misericordia. Misericordia. Y eso es lo que más pide Dios que tengamos con nuestros hermanos, nuestros prójimos. Que tengamos siempre misericordia. Si alguien tiene hambre, te viene, te pide un plato de comida y le dices, mira, no puedo hacerlo porque me voy a ir al templo. Tengo que ir es domingo, me tengo que ir al templo. No, para un rato, o llévalo contigo, pero dale de comer. Porque es importante que le dé de comer, porque la palabra de Jesús dice, cuando a ellos se los diste, a mí me lo diste. Si vestiste a alguien que estaba desnudo, a mí me vestiste. Si le diste de comer a alguien que tenía hambre, a mí me diste hambre. Si le diste un vaso de agua a alguien que tenía sed, a mí me lo diste. La palabra de Jesús lo dice. Nuestra labor es siempre dar, como dice la palabra, de gracia recibiste, de gracia das. Porque lo que recibimos, la salvación, es gratis. A nosotros no nos costó. Al Señor sí le costó, pero a nosotros no nos costó. Solamente Él pedía de que nuestra intención en el corazón fuera que vengamos arrepentidos de nuestros pecados y lo aceptemos a Él. Voy a entrar ahora a otro tema. Que por favor alguien me dé un comentario, y le puedo pedir esto a mi hermano, si es que puede y desea.
¿Qué significa el señorío de Jesús? Nosotros decimos siempre, Señor. Señor, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Pero yo creo que en estos tiempos nos enfatizamos más en que es nuestro Salvador. Predicamos más de que es nuestro Salvador. Anunciamos más que es nuestro Salvador y que anunciamos a los que están afuera, necesitas salvación. Pero tenemos muy poco tiempo de poder estudiar o enfatizar de lo que es el señorío de Jesús. ¿Y por qué es importante que Él primero tenga que ser nuestro Señor para después ser nuestro Salvador? Porque es que Él nos compró con su preciosa sangre y es nuestro dueño. Exacto. Lo vamos. Sabemos que ese es el precio, ¿ok? Pero ¿qué es el señorío de Jesús? En lo que quiero enfatizar es Que Él reina. El Él es Señor, Él es Señor. el Señor. Él es el Señor porque cuando Jesús es el Señor, Él es quien debe tener toda la prioridad. O sea, Él es quien está por encima de cualquier Dios que no sea, que no sea Dios. O sea, Él es el quien gobierna nuestra vida. Nosotros tenemos que estar ceñidos a Él porque Él es nuestro Señor. O sea, nosotros somos la esposa de Él. Él es quien tiene el control de toda nuestra vida. Nosotros tenemos que estar ceñidos a Él y tenemos que estar pendientes de Él. Y luego de eso, después que tú te ciñes al Señor y tú sabes de que Él es tu Señor, entonces tú vas a recibir todas las bendiciones porque está escrito, o sea, no está escrito. Tú tienes que ceñirte a Él y entonces de ahí es cuando vas a tener todas las bendiciones por su gracia y su favor. correcto. Y las bendiciones que vienen son más para incrementar tu espíritu en vez de tu carne. Y la idea es esta también, ¿ok? El señorío de Jesús. Bueno, antes que haga esta pregunta, le voy a pedir a mi hermano si quiere comentar acerca del señorío de Jesús. Bueno, en cuanto al señorío de Jesús, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, creemos en el señorío de Jesús aún en contra de nosotros mismos. Cuando digo en contra de nosotros mismos, hablo de que Dios no pide permiso. Si pidiera permiso, no fuera Señor. Él hace lo que a Él le place en el momento en que Él lo ha indicado y nosotros simplemente morimos a nuestros planes, morimos a nuestros deseos y somos no invitados, sino ordenados. El mensaje de la cruz siempre fue eso, una orden a muérete, muere a ti mismo, muere a tus deseos, muere a tus sueños y a tus planes y únete a otro reino que es mayor. Cada uno, sin Cristo, empezamos a crear nuestro propio mundo, nuestro propio reino, nuestros propios deseos y aún estando en Cristo, nuestro engañoso lucha por destronar de esa posición que le pertenece solo a Dios. El corazón lucha por destronar esos ídolos vanos para que solamente sea el señorío de Jesús. Así que, en conclusión, mi aporte tiene que ver con que el señorío de Jesús no está condicionado. Si usted y yo lo dejamos ser Señor o no, esto no condiciona el señorío de Jesús. Él es Señor con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Muy bien, gracias mi hermano. Y lastimosamente contestó la pregunta que iba a hacer. Perdón. No, estamos en el espíritu. Porque yo les iba a hacer la pregunta, ¿el Señor Jesús es Señor de los creyentes y de los no creyentes o solo de los creyentes? Señor, de todos. Es de todos. Es de todos. Así el que no crea en Él, igual es tu Señor. Y aún así mueras no creyendo en Él, igual va a ser tu Señor, porque va a haber la segunda muerte. Leemos Apocalipsis, ellos van a ser resucitados también para ser destruidos. Y solamente el señorío de Jesús puede hacer eso. Levántate.
para ser destruidos y tirados, y es el trono blanco que habla Apocalipsis, donde viene el crujir de lágrimas y el crujir de dientes. ¿Por qué no te di a ti el lugar en mi vida? El señorío de Dios. ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque aquí está en esta palabra que vamos a leer, que está en el versículo 8. ¿Ok? Estos de aquí, el señorío de Jesús, indica básicamente lo que debemos tener todos, que es el temor a Dios. De ahí empieza, es el temor. El temor a Dios se resume en algo que ya les he dicho. Se resume en esto simple. Tú Dios, yo no. Yo necesito de ti para gobernar mi vida. Yo no es al sentido contrario. Porque en la vida cristiana también vivimos a veces en querer, bueno, te voy a escuchar solamente 50% de lo que me dice, Señor, y el 50% lo voy a hacer yo. Porque si lo hago todo a tu manera, no me conviene ese estilo de vida. Me afecta todas las cosas que yo quiero hacer. Y si no nos damos cuenta que esa es la forma en que el amor hacia Él empieza a desvanecerse. Nadie puede tener dos dioses, dijo Él. Nadie puede amar al dinero y amar a Dios al mismo tiempo. Y yo solamente tengo dinero como ejemplo, porque puede ser cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que pueda poner a Dios enfrente de nosotros, reemplazar una parte donde tiene que estar Él siendo su señorío. Entonces dice lo que estaban solamente los sacerdotes, versículo 5, o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Correcto, Ryan. ¿Qué es lo que están haciendo los sacerdotes el día de reposo? Trabajando. Están trabajando. Y al profanar, no están rompiendo la ley, pero son sin culpa. Aquí viene en el versículo 6, el Señor hace la posición exactamente quién es más grande que el día de reposo, quién es más grande que el templo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Porque los fariseos se basaban en que esto venía de la ley mosaica, en que el templo se debería respetar, etcétera, etcétera. Y menciona el templo aquí porque lo que mencionó con David es que aún así entró al templo y comió de los panes. Vamos a la voluntad de Dios. ¿Lo permitió el Señor? ¿Permitió Dios que entraran al templo a comer esos panes? Sí. Era tan sagrado y David tan cercano a Dios, ¿no creen ustedes que le hubiera dicho, no puedes entrar aquí? Aquí te voy a dar algo de comer, pero no puedes tocar esos panes. No ocurrió así. Permitió que ocurriera. ¿Por qué? Y que permitió que estuviera en las escrituras que leemos para leer, para entender, para meditar, para saber qué es realmente la voluntad y lo que es la misericordia de nuestro Dios. Con ustedes hemos leído un salmo que dice, porque para siempre es tu misericordia. Un salmo que dice la letra y luego dice, para siempre es tu misericordia. Y luego otra exhortación de Dios, para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia. Perdón, Miguel Ángel, una pregunta. Si los fariseos eran tan estudiosos de la Biblia, ¿por qué no se acordaron de David? ¿Cierto? Sí lo sabían, pero como te digo, eso es lo que ocurre cuando la religiosidad entra. Empezamos a tener planes de nosotros mismos o interpretaciones de nosotros mismos y empezamos a transcribar para poder hacer básicamente algo político. Porque el fariseo se portaba de esa manera por algo político. Como vemos que en estos días también, que podemos encontrar en muchos países que algunas religiones dominan el control político
y económico de un país. Vayamos al Medio Oriente y ahí lo encuentras. Si en el Medio Oriente tú no eres musulmán, sabes lo que pasa, ¿verdad? Y si dices ser cristiano y empiezas a repartir Biblia, sabes lo que pasa, ¿verdad? Eso es lo que ocurre cuando se empiezan a transcribir estas cosas, las religiones empiezan a querer poner más influencia basado en tienen escrito. Vayamos a Marcos 3:27, que vamos a explorar un poquito más profundo, porque este versículo no está en los otros, no está en Mateo y no está en Lucas. ¿Ok? Porque les da otro hincapié. ¿Ok? El versículo 7, por supuesto, en Mateo no está tampoco en los otros, así que esa vamos a estudiar también, pero vamos al 27 primero de 3. Dice, también les dijo. 3:27. ¿Okay? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Marcos qué? Marcos 3:27. 2:27. Marcos 2:27. Perdón, siempre leo lo que está encima del libro y fallo ahí. Marcos 2, capítulo 2, Marcos, y versículo 27. Vamos a leerlo juntos. ¿Lo tienen ahí todos? Sí. Ok, vamos. 1, 2, 3. También les dijo, el día día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día. causa del día de reposo. por tanto, allá bendición. ¿Quién podría darme una opinión de ese versículo? Hoy día vamos a ir profundo. Tomen aire. Aquí decimos, como decimos nosotros en un campo de fútbol, era el dueño del balón. Bueno, porque yo me imagino que nosotros como seres humanos siempre queremos estar haciendo cosas, ¿verdad? Y no apartándole un tiempo para el Señor. Siempre están, es ahora en estos tiempos que mucha gente se ha apartado y hace mucho tiempo atrás también que la gente todos los días quieren estar, trabaja y trabaja y trabaja en la mañana, trabaja en la noche, trabaja en 3 trabajos y entonces no tienen tiempo para no dedicarle el tiempo para el Señor. Entonces, yo pienso por eso, porque es por el hombre. El hombre, nosotros como seres humanos somos los que no queremos apartar ese tiempo que es especialmente para Él. Nos devolvemos en otras cosas que le ponemos y no al Señor que todo lo que Él creó, perdón, todo lo que Él creó, lo creó para el hombre. Y lo último fue el hombre, que lo puso que señoreara sobre todas las cosas. Y luego de eso reposó. Fue el día de reposo del Señor. Para luego cuando el hombre falló, le sacó de ciertos señoríos. No del todo, pero lo sacó de algo. Sí. ¿Okay? En los tiempos aquellos, tenías que trabajar 6 días. ¿Ok? 6 días. Descansabas el sábado. El sábado descansabas. Es el día de reposo. Pero 6 días había que meterle mano al trabajo. ¿Ok? Nosotros tenemos una gran misericordia. Nosotros trabajamos 5 de los 7 días. Ya que a nosotros se nos ha dado 2 días de reposo. ¿Te imaginas? Yo sé que algunos de nosotros trabajamos hasta los sábados. Yo entiendo eso. ¿Ok? Pero generalmente en los trabajos normales o más comunes, solo se trabaja de lunes a viernes. ¿Correcto? Sí. Y se trabaja y tenemos 2 días de reposo.
Lo que pasa, Miguel Ángel, es que de lunes a viernes uno trabaja en el trabajo secular y el sábado trabaja en la casa. Y el sábado, Mireya, como las mujeres, el sábado trabajamos más todavía. Bueno, eso ahora los hombres también ya se han puesto a trabajar los También sábados. hacen lo mismo. Cocina, lava, limpia. No solamente eso, Que también no trabaja el sábado tiene que lavar chisme también. hay que cortar la grama o hay que hacer reparaciones en la casa porque a veces eso se rompe, pero hay cosas que hacer. Aquí yo sé, mi hermanito, no sé, nadie queda exento. Él, por si acaso, es albañil, ¿eh? sabe construir casas. ¿Okay? Esta es la parte primera de este versículo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, porque sabía muy bien el Señor de que nosotros necesitamos un descanso, un día de descanso. Y lo alineó con el séptimo día que Él reposó. Ustedes también pueden reposar, porque hasta para siempre es la misericordia de Dios. Pudo haberle dicho, ok, Adán, desde que rompiste acá vas a trabajar todos los días de tu vida. El pobrecito entonces se hubiera muerto a los 40. Porque usted sabe muy bien qué pasa cuando la gente trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no para de trabajar. Se enferma. Eventualmente o le da un paro cardíaco o le sube la presión arterial o termina con muchos problemas sanguíneos, un montón de cosas, o inmunodeficiencias, un montón de cosas. No paran de trabajar. Entonces, tenemos que tomar un día de reposo. Ese día de reposo que dijo el Señor en Génesis, lo guardarás para mí. Amén. Eso es lo que dijo. Lo guardarás para darme adoración ese día. ¿Hacemos eso, sí o no? No importa si nosotros hubiéramos querido hacer esto en domingo, o hubiéramos decidido hacerlo el miércoles, eventualmente un día entero. Y esto es lo de voy a la exhortación que quiero darles. ¿Okay? Fíjate, Miguel Ángel. Sí, Yesenia. ¿Cómo está? Por ejemplo, en Nueva Jersey hay un condado, en el Bergen County, que es donde dominan los judíos. Ellos pusieron una ley, se llama Blue Law. Y ahí los domingos no trabaja nadie, excepto el supermercado que abren y tienen ciertas horas hasta las 6. Pero ellos tienen todo hasta la vez. Es una ley que por ejemplo, en mi caso, yo nunca trabajé los domingos porque yo vivía allí. Gracias a Dios no tuve que hacerlo, pero aquí, ahora en la Florida, hay trabajos que a uno le exigen ir los domingos a trabajar. Sí, incluso eso. A mí se me hizo difícil al principio, pero gracias a Dios pues no he tenido que trabajar los domingos y se acostumbra uno, ¿no? Pero lo que quiero decir es que allá es una ley que se respeta y hasta la vez está, que nadie trabaja los domingos. Exacto. Y ni por ley no pueden forzarte a trabajar una cierta cantidad de horas por semana. Esa es una ley federal, pero hay muchos que se han aprovechado y circunventan esa ley. Pero no, está prohibido de que tú tengas que trabajar esa cantidad de horas por semana. No es lícito. Pero gracias por tu aportación, mi hermana. Pero vemos aquí el día de reposo. Miguel Ángel, hermano, también ahora lo que dijo Yesenia, me acordé que cuando este país comenzó, muchos de los negocios no abrían los domingos. El pastor nos cuenta de que había negocios que estaban cerrados los domingos. ¿No? Sí, no, yo no quiero decirle mi edad, pero ustedes ya la saben, pero también yo cuando llegué a este país, donde yo llegué, no había nada. Solamente un supermercado y solamente estaba abierto hasta las 6. Bueno, está Chick-fil-A, creo que es que ellos no abren los domingos. No. Ellos dicen que eso es el único restaurante que son cristianos ellos. Cristianos. Sí. Los dueños, el dueño es cristiano y impide que el domingo trabaje y que vayan a adorar al Señor. No obliga a sus trabajadores a que vayan a adorar al Señor, pero él dice, este es el domingo y es un día de reposo, es un día de descanso y es un día de oración. Y a lo que quiero llegar, es un día entero para Dios. La Biblia lo dice así, es un día entero para Dios. Ustedes pueden creer que Publix tampoco abría los domingos. Exacto. No. Y eso fue hace como 10, 15 años que cambiaron porque había mucho billete.
Mucho bien. Entonces, lo que quiero llegarles a decir, el día de reposo, el día domingo, es el día del Señor, es el día para adorar. Por favor, no se conformen con 45 minutos de predicación. No se conformen con 25 minutos de alabanza. Si bien es cierto que la iglesia tiene ciertos protocolos que tiene que seguir, pero llegue usted a casa y continúe su alabanza, continúe su oración, continúe de escuchar más predicación, dele ese tiempo al Señor, que lo que Él quiere es alimentar su alma ese día. Ese día es para alimentar tu alma. Ese día es para simplemente llenar tu alma de Él, de limpiarte de la suciedad que te dejó el valle, porque en ese día vamos a la montaña, para luego regresar al valle. Siempre es bueno estar ahí. Así que les exhorto, el día domingo, yo sé que algunos trabajan, no estoy diciendo que todos, simplemente les exhorto, dedíquense ese día. Y si usted trabaja el domingo, definitivamente tiene un día libre dentro de la semana. O 2. Utilícelo un día de la semana para adorarle y darle alabanza a nuestro Señor. Vamos de regreso a Mateo y dice en el 7, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Oseas 6:6. No condenarías a los inocentes. Si quieren leer ese versículo, está en Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Pero, ¿creen ustedes que se está contradiciendo la palabra del Señor cuando dio las reglas acerca de los sacrificios que tienen que ser hechos en el día sábado en el templo? ¿Quién podría dar una opinión sobre eso? ¿Creen ustedes que el Señor nuestro Señor Dios se contradice en lo que dice ahí cuando dice que quiere misericordia y no sacrificio? No se contradice. ¿Estaría en contra de lo que había ordenado a los sacrificios que se tenían que hacer en el templo? De la expiación y las ovejas y los carneros. No creo, él nunca se equivoca, no se va a contradecir él, porque él no quiere que una persona esté haciendo sacrificios como hacían, anteriormente muchas religiones que se hacían, tenían que de rodillas a tal sitio para ofrecerle al Señor, y viendo que, eso Dios le agrada mejor que si una persona está en necesidad pueda ayudar a esa persona, no que se esté haciendo haciendo sacrificios, cosas así que no quiere que sea mejor, que tenga misericordia con un ser humano, una persona que esté necesitada, que está al lado de uno, dice, no, yo ahora no puedo, este es el día mío, este es el día del Señor, yo no puedo hacerlo hoy. Si alguien está en la calle, un accidente o cualquier necesidad, esté uno para ser misericordioso con los demás. Eso es lo que él prefiere. Claro lo que pide Dios es que lo amemos, no que nos veamos forzados a seguirlo. Por X o Y razón, Él quiere que nosotros lleguemos a Él con un corazón contrito y humillado. Es con que lo amemos a Él. Pero el sacrificio que tú hagas, que das $1,000,000, porque no por obras. No por obras somos salvos. O sea, solamente es por la gracia de Dios. Una cosa, Dios quiere con misericordia. Me acordé de un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan, ¿qué? Vuelve a repetir. Primera de Juan 3:17.
Exacto. Hermano Miguel Ángel, imagínense, y a mí me ha pasado algo en estos días con ese versículo. No sé qué es lo que Dios me quiere hablar, porque desde el sábado lo estoy escuchando en prédicas. En estos días lo escuché, el domingo también lo escuché, y ahora la clase, cuando yo estaba preparándome leyendo, yo dije, ándale, ¿y esto qué es? Ay, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás queriendo decir, Señor? Sí, Que nos mostremos está más hablando, misericordia, que más seamos más misericordia misericordiosos. con las personas. Le voy a poner una cereza a ese lado, ¿ok? Voy a permitir que mi hermano César hable un poquito de las misiones que él va allá en Colombia y por favor explícale ese testimonio del arroz que comiste. ¿Ok? Bueno, ok. Parte de lo que es mi trabajo con el Ministerio de la Liga Bíblica Internacional es visitar diferentes iglesias, a veces los mejores templos en las principales ciudades, iglesias muy grandes, pero otras veces los lugares más lejanos, donde algunos no van, porque son lugares de difícil acceso. Hay que desplazarse en su vehículo por 8, 12 horas, dejar el vehículo allí, tomar otro transporte, después de ese transporte tomar una motocicleta, después pasar el río, cruzar el río con las Biblias, es decir, a veces hay viajes de 16, 18, 20 horas de un día para otro. Y parte de esto me ha dejado ver mucho lo que es el amor, la compasión y la misericordia de Dios. Lo que nos dice nuestro hermano Miguel, una ocasión, estuve en un sector en Colombia, en el Chocó, en el departamento del Chocó. Tuve que hacer este recorrido de tomar un barco, allí le llaman una chalupa, espero el término no sea desconocido. Ok, hay muchos colombianos. El término no sea pronto ofensivo. Barco, es una pequeña embarcación que me transporta. Llegué a este lugar cerca de las 6:30, 6:40 de la tarde, donde empezaba a oscurecer. Para no hacer la historia larga, descargamos los materiales, las cajas, las Biblias, y al parecer la familia pastoral que me iba a recibir no tenían comida esa noche. Del recurso que contaba en esa noche, pedí al pastor que me acompañara a algún lugar a comprar algo de comer. Compramos arroz y huevos, lo único que había allí para comer. Muy contentos, Pastor y su esposa hicieron el arroz, revolvieron los huevos, hicieron huevos revueltos, llamamos nosotros allá, y ya a la hora de comer, 7:15 de la noche, 7:20, todo estaba oscuro, en el lugar no hay luz eléctrica, simplemente las personas más pudientes tienen una planta para la electricidad, pero esta planta es generada por combustible, por gasolina. Los pastores no tenían el recurso para esto, así que finalmente sirvieron la comida, me llamaron, hermano, ya está la comida, pues yo me senté en medio de la oscuridad. Cuando ellos cayeron en cuenta, pues se enteraron que en medio de la oscuridad yo no estoy enseñado a comer porque no veía, y que pronto pusieron una vela enfrente de mi plato, y cuando yo pongo la cuchara a comer el arroz, yo como que dije, a esto le pongo carne molida, y cuando veo no era carne, eran moscos que se estaban en el arroz. Pues yo traté de sacar los que estaban por encima, y siendo atraídos por la luz de la vela, cada que iba a comer, los moscos se asentaban allí. No hubo cómo sacarlos, esa fue la cena esa noche, espero no... No pretendo ser desagradable, la idea es que, hermano, hay tanta gente que necesita misericordia, que necesita compasión, que necesita que nosotros como iglesia podamos ser luz y servirles en medio de necesidades tan dolorosas, y que vemos esta discusión bíblica del día de reposo cuando había otras cosas importantes por hacer. Wow. Gracias, mi hermano. Ahora les pregunto, ¿de qué tenemos que quejar? Tocante. ¿De qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos aquí en este país? No es la misericordia de Dios increíble sobre cada uno de nosotros. Amén. ¿Tenemos lo suficiente o no tenemos lo suficiente? Y si todos los días el Señor realmente nos está bendiciendo, como nos está bendiciendo, pues ahí está la cereza sobre el helado, mi hermana Mireya. Tenemos más que suficiente
más que suficiente. Podríamos hasta compartir con las personas de las cuales mi hermano habla allí en Colombia. Y no solamente en Colombia, pero en muchas partes del mundo. El Señor quiere que llevemos su palabra hasta los últimos rincones del planeta. Y nosotros queremos ver a nuestro Señor Jesucristo venir. Él dijo hasta que se lleve la palabra hasta el último rincón de la tierra. El último. Entonces hay que ir a buscar esos rincones, a llevar esas Biblias, a llevar eso y llevar nuestros recursos. No estoy diciendo, por favor, que dejen todo y lo vendan todo y nos vamos de misión por todas partes. Si eso es lo que le llama el Señor a hacerlo, el Señor le llamó a hacerlo. Pero no viene de mí, sino vendría de Él. La orden vendría de Él. Pero estamos más que bendecidos. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él dice, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pero no solamente del día de reposo, mis hermanos, es Señor de mi vida, es Señor de tu vida, es Señor de su iglesia, es Señor de la tierra. Porque la palabra dice que pondré la tierra como estrados de tus pies. Y nosotros, en el lugar más grande en que podemos estar, es a los pies de Jesucristo. Ese es el señorío del Señor. El Señor Jesús, nuestro Señor. Nosotros no merecemos ni siquiera poder desatarle las sandalias de donde Él pisa. No soy digno, dijo Juan, no soy digno ni siquiera de atarle esas sandalias. Él lo único que quiere es que nosotros tengamos misericordia. Misericordia. Y no se preocupen, que al dar misericordia, el sacrificio viene ahí juntito. Ahí nomás. Porque ¿qué requiere el dar misericordia? Tiempo. Mi hermano se queda aquí hasta fin de diciembre. Sí, señor. ¿Ok? Eso quiere decir que va a pasar las Navidades aquí, sin su esposa y sus hijos. Y no es que no ha querido no traerlos. Si hubiera podido traerlos, lo traía, pero es cuestión de las visas y ustedes lo saben cómo funciona eso. Pero aún así el Señor le llama a ir a hacer ese trabajo. Por la misericordia que tiene en su corazón de poder darles. Lo que realmente quería invitarles y les dije que tenía una doble ración. El Señor, nuestro Dios, debe ser siempre primero, porque nosotros decimos mi Señor y Salvador. Mi Señor y Salvador. Hay un orden ahí. Mi Señor y Salvador. No decimos mi Salvador y mi Señor. Decimos mi Señor y Salvador. Démosle esa posición al Señor Jesús. Que cualquiera que quiera ponerlo fuera del nivel donde está, que tengamos misericordia de las personas que no puedan entender eso, pero que nosotros con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio, podamos decir, Él hizo eso en mí, Él es mi Señor, a Él sigo, porque Él es mi buen pastor. Que Dios me los bendiga ricamente, que tengan una gran semana y, hermano, le gustaría dar una pequeña clausura. Bueno, gracias, hermano Miguel, pues con todo lo bueno que he escuchado esta noche, agradeciendo al Señor por su palabra, al hermano Miguel por la preparación y a ustedes, hermanos, por su atención. Pues a mí me quedan como 3 preguntas, no de cuestionamiento al tema, sino preguntas de reflexión. Número 1, pensaba en que los fariseos cumplían cabalmente el día de reposo. O sea, ellos no estaban haciendo mal, lo estaban haciendo al pie de la letra, pero ¿qué hacían el resto de los días? El resto de los días de la semana. Ponían cargas que no podían llevar ni ellos mismos, eran hipócritas, blanqueados, era gente moralista. Entonces, a veces, hermanos, cuando procuramos ser tan precisos en ciertos puntos, como en el caso de los fariseos, es probable que cumplamos ese punto, pero ¿qué de los demás? Segundo, pregunta o interrogante de reflexión que me queda es, los fariseos, o es un planteamiento de los fariseos, juzgaban a los discípulos por lo que estaban haciendo el día de reposo, pero no se habían percatado de que los discípulos estaban con quien hay que estar en el día de reposo, o sea, es decir, con Jesús. ¿Cómo
creo que es en Argentina donde se dice, dicho, se le escapó la tortuga. O sea, ¿cuándo se le escapa a uno una tortuga? ¿Cuándo, como Pablo dice a los Gálatas, quién los fascinó? ¿Cuándo perdieron el rumbo? ¿Cuándo perdieron el norte de juzgar, criticar y señalar a los discípulos por hacer mal el día de reposo, cuando eran los discípulos que estaban siguiendo correctamente a aquel con quien hay que estar en el día de reposo? Y el último, pensaba cómo veo a Cristo y el Evangelio en esta porción de la palabra. Pues realmente Jesús habla de la misericordia, de la compasión, y muestra compasión y misericordia por sus discípulos. Jesús muestra compasión y misericordia evocando a David y sus hombres. Jesús muestra misericordia de los sacerdotes que tenían que trabajar cuando la Reina Valera dice profanaban. No es que estaban haciendo cosas malas, simplemente por su labor, por su trabajo sacerdotal, estaban allí en sus trabajos en el día de reposo. Pero también el Señor hoy tiene misericordia de nosotros, tiene misericordia de mí. ¿Y por qué digo esto? Porque, no sé usted, pero de cierta manera yo también he quebrantado el día de reposo. Y no solamente el día de reposo, igual que los fariseos, a lo mejor los demás días. Como veo yo hoy el Evangelio, vengo a Cristo realmente reconociendo que igual que los discípulos he quebrantado el día de reposo, que igual que los fariseos he juzgado a otros por hacer cosas que a mi parecer no son correctas, pero es esa oportunidad esperanzadora que hoy tenemos en Cristo. El Señor que tiene misericordia de sus discípulos en ese escenario que se está viviendo, misericordia en el Antiguo Testamento evocando a David, a los sacerdotes y hoy también de nosotros. Así que este es un mensaje esperanzador, sobre todo en ese versículo 6 cuando dice, aquí hay alguien más grande que el día de reposo y es el Señor del día de reposo. Miguel, hermano, muchísimas gracias por el tema de hoy. Hermanos, gracias a ustedes también por aceptarme en este espacio. Gracias por participar. Dale, David. En un establo de la ciudad, entre animales y compañía, en los brazos lo tiene mamá, al pequeño que nos guiará. Tal vez pensaron en el mesón que no era nadie y no había razón para darle una habitación al primero de la creación. La voz alzar, ha nacido el niño rey, es Emmanuel, prometido desde ayer, el Salvador, no hay ninguno como él. Había pastores en la región que se rodearon de gran resplandor. Cuando un ángel las nuevas les dio, ha nacido hoy Cristo el Señor. La voz alzar, ha nacido el niño rey, es Emmanuel, prometido desde ayer, el Salvador, no hay ninguno como él.
salvación. Jesús, Señor, poderoso Hijo de Dios, y solo a Él sea la gloria y el honor. Sea la gloria y el honor. Ya para Navidad, así que estamos teniendo alabanzas navideñas. El pastor, una bendición, pastor. Ahora que el amor del Padre, la gracia salvadora de su Hijo amado Jesucristo y la participación del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con todo el pueblo de Dios, ahora y por toda la eternidad. Amén. Amén. Entonces, ahora